Bueno, tal como habíamos adelantado, tenemos hoy nuestra columna de internacionales muy nutrida. Va a arrancar en este caso Gonzalo. Después tenemos un invitado que va a hablar sobre temas también Exactamente. del área. Hoy convivimos con un invitado para compartir la columna. Además es un invitado especial porque es mi jefe. Pero bueno, así que voy a estar bajo la lupa. Acá no hay ningún tipo de jefatura, acá. no. Bien, no. todo sindical. Los dos temas de esta semana son Colombia, como vos lo anticipaste, y Malvinas. Malvinas ya lo venimos trabajando en las últimas semanas, pero algo ocurrido ayer específicamente, a eso se va a referir un poco el invitado, pero yo me quería adelantar y mencionar el tema Colombia. No lo pudimos tratar las otras veces, a pesar de que este tema se viene hablando hace por lo menos un mes y medio, cuando se alcanzó el acuerdo entre la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y el gobierno que conduce Juan Manuel Santos, el sucesor de Álvaro Uribe. Las negociaciones se iniciaron hace 4 años y el mediador fue Cuba, específicamente Castro, el presidente Raúl Castro, y se desarrollaron las negociaciones en La Habana. El acuerdo fue firmado este lunes de una forma protocolar, pero el acuerdo ya se había cerrado hacía un mes y medio. La firma fue, como vos dijiste, ante la mirada de todo el mundo. Es el hecho político más interesante o auspicioso en términos de construcción de consensos, ¿no? Porque hay otros hechos como la tragedia humanitaria en Siria que se llevan todas las miradas, pero desde una perspectiva positiva de lo que está ocurriendo a nivel global es el hecho más importante del año, por lo menos por ahora. El rol de Santos ha sido clave. Él es el sucesor de Uribe, que había escalado el conflicto y había planteado una política de securitización que es todo un paradigma en el manejo de estos conflictos. Un conflicto que tiene, como vos adelantaste, décadas. Oficialmente se dice que arrancó en 1964, año delicado en la región. Piensen que es el año del golpe de Estado en Brasil, es el año donde se empieza a difundir la política de securitización nacional, de la doctrina de seguridad nacional en los países del Cono Sur, pero también hacia más al norte de América del Sur se dan este tipo de situaciones. Quienes saben de este tema en serio, no como uno, dicen que el conflicto arrancó mucho antes, por lo menos en 1928. La formación del Estado colombiano no es un proceso tan lineal como ningún proceso de formación de Estado en América Latina lo es, pero el argentino es bastante más clásico y el de Colombia de ninguna manera lo es. Hay territorios que están bajo dominio de lo que ahora es todavía guerrilla, pero pronto dejará de serlo. Hay una impronta muy importante de lo que es la regionalización. El Estado nacional, central, nunca tuvo el mismo despliegue y monopolio del uso de la violencia legítima, como se dice. Una pregunta, perdón que te interrumpa. ¿Es el único grupo guerrillero, la FARC, o hay otro en Colombia? ¿Ahora tienen que negociar con otro, leí? A ver, el punto es que se termina la guerra civil. Quienes, lo que se denomina guerra civil, quienes opten todavía por las Fuerzas Armadas, por la vía armada para hacer la revolución, digamos, sí, quedan fuera de este acuerdo y van a tener que reubicarse. De hecho ya hay gente que está planteando que van a migrar a Paraguay, donde todavía hay insurgencia. Está el Ejército Popular Paraguayo, que son muchísimo menores, en términos de cantidad es una escala de conflicto muchísimo menor, pero que sigue siendo un conflicto latente en la triple frontera, y estas fuerzas revolucionarias de alguna forma trabajan solidariamente, por lo cual se puede esperar algún tipo de reflejo en ese sentido, pero en Colombia el conflicto se espera que termine. Dependerá seguramente también del resultado en las urnas del domingo, sí, cuán contundente será. Se toma como una puja entre Uribe y Santos. También Uribe representa el no, Santos representa el sí. La pregunta es: ¿apoya una paz estable y duradera? Un poco capciosa como cualquier referéndum, pero el tema está en la discusión nacional y todo el mundo entiende de qué se trata. ¿En qué no es perfecto este pacto? Porque dice que podría ser perfectible. ¿En qué no es perfecto el pacto? Bueno, cualquiera de las dos partes puede sentir que está cediendo. Es la naturaleza de los pactos. Es la naturaleza de los pactos. Es imperfecto en el sentido de que probablemente desde la democracia, desde los quienes defienden la vida democrática para el cambio social, se está haciendo muy contemplativo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, y desde la contraparte se puede sentir que no están dadas todas las garantías. Ha habido intentos de acuerdo y después hubo represalias contra quienes salieron a la luz y abandonaron la clandestinidad, y ese es el temor que vuelve a ocurrir, pero
ahora están dadas las garantías, hay toda una comunidad global detrás de esta negociación. Castro, insisto, tuvo un rol fundamental. Curiosamente, no, interesante ver que ese rol antes lo tenía Brasil. Hasta hace algunos años Brasil era el país mediador y Brasil ya no formó parte de ninguna manera en la negociación y no estuvo en la foto. Ver un poco también cómo van cambiando los roles de mediador regional. También pensar que cómo pudo hacer esto Cuba, gracias, no lo podría haber hecho si no se hubieran descongelado las relaciones antes con Estados Unidos. Así que es interesante cómo se van dando esos clivajes políticos. El acuerdo concretamente le da... hay un proceso que se llama dejación de armas, es lo que se llama abandono de armas, pero tiene una serie es un tecnicismo que tiene que ver con que no se abandonan las armas, sino que se dejan, no se abandonan la lucha, sino simplemente la vía armada, se suman a la vía política y van a tener escaños, un cupo en el Senado y en diputados. Además hay una reestructuración de los territorios que están bajo dominio o control territorial de la FARC, por lo cual van a tener una representación que como mínimo va a ser de 5 escaños en el Congreso, en diputados, perdón, y 16 escaños en territorios que les son favorables y 6 también en el Senado. Después va a haber un cupo para gente de la FARC, eso ya está garantizado en este pacto. Sí, un cupo mínimo y después la vía política tal vez les permite construir una hegemonía, pero se suman a la arena política. Estaba pensando que tal vez esto que describías vos de los procesos mediante los cuales los estados van adquiriendo el monopolio de la coacción física legítima, que no es otra cosa que controlar el territorio en base a lo que dispongan las Fuerzas Armadas, la policía, ¿no? Que no haya grupos insurgentes, digamos, las FARC son el ejemplo más claro. También lo vimos en nuestro país en un periodo de tiempo más acotado, no sé, uno piensa en 1810/16, 1880 hubo también un periodo en el cual guerras civiles, unitarios y federales, no había un acuerdo en cuanto a la centralización del poder político, el monopolio de la coacción física. Quizás en Colombia este proceso, que en nuestro país duró 70 años, se extendió por, no sé, 200. Exactamente, esa es la interpretación que proponía, está muy bien planteado. No los quiero interrumpir, caballeros, pero tenemos acá un invitado en la mesa que yo no lo quiero dejar pasar, a lo mejor tiene algo para agregar, así que ya mismo vamos a pasar a su presentación.